libres de fallarle a nuestro Padre, porque ese espíritu se nutre a través de ese alimento que es la palabra de Dios. En esta noche vamos a compartir con ustedes la historia o la experiencia del profeta, un gran profeta. Incluso se considera un profeta con mayor amplitud en su desempeño que Eliseo, que fue su tutor, que fue su guía, que fue su maestro. Y es importante que por eso dicen que cuando el alumno sale mejor que el maestro, ha sido un buen alumno. Entonces, lo que vamos a compartir es más o menos el perfil de este varón y lo vamos a ir poniéndonos a nosotros en esa situación porque es la guía, es el camino, es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Seamos quien seamos, para Dios no hay diferencia en cuanto a estatus, en cuanto a color, en cuanto a lo que sea. Dios nos ve como hijos a todos, porque Él no hace acepción de personas. Y es importante que nos valoremos porque muchas veces nosotros somos los que nos ponemos como que obstáculos en nuestra vida para poder desarrollarnos y poder servir al Señor como debe ser. Vamos a estar viendo, no sé si puedo compartir, amado hermano. Sí, ¿cómo que no? Ajá. Oh, te muteé sobre. Ok, te muteé. Ya está compartiendo ya, ¿no? El audio lo tiene desactivado, hermano Mauricio. Desactiva el audio, bro, de que te muteé sin querer. No, que le ponga volumen, señor Mauricio Reyes. No se escucha. Abra el micrófono. No, señor Mauricio, no se escucha. No se escucha. Hermano Jesús, a ver qué puede ser ahí porque no se escucha nada. Ya estuvo, ya estuvo. Oh, ya está solucionado el asunto, ¿verdad? Ay, disculpen. Entonces, les decía yo que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, y vamos a llegar hasta el 21 o algo más, pero aquí se resume esta gran lección que nos da el Padre a través de este varón, que primero vemos como introducción a Eliseo, que en el capítulo 18 ha derrotado a los Baales, a 450 Baales los ha puesto en ridículo e incluso los degolló, porque demostró que Dios es el Dios de la verdad, el Dios de la gloria, y los Baales pues solo se herían con los puñales, pero nunca surgió el fuego que surgió cuando Elías le pidió a Dios que viniera ese fuego para que esa carne de ese buey, de esos toros, se tomara y se lo consumiera el Señor. Nos dice la palabra que hasta el agua fue consumida por parte de la presencia de Dios en ese lugar, y por lo tanto, como había una apuesta entre Eliseo y los Baales, entonces perdieron y él tuvo que degollarlos. Y ya sabemos la historia, que Jezabel entonces amenaza que le iba a ir súper mal y le van a decir a Elías. Entonces él dice a la fuga, se va al desierto. Todo esto lo encontramos en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18. Y entramos al 19, donde ya Dios se lo enfrenta y le dice, bueno, Elías, ¿qué te pasa?
No, que solo he quedado yo y estoy huyendo porque solo he quedado yo delante de ti para poder adorarte como profeta. Le dije, no, Elías, tengo 7,000 de a pie para servirme. Así es que no creas que solo vos. A veces nosotros también en nuestra vida espiritual creemos que solo nosotros estamos, que solo nosotros somos, que solo nosotros. Entonces empezamos a jugar con el yo-yo y no permitimos que el equipo, porque siempre debemos de buscar el equipo, amados hermanos. El equipo es importante dentro de la vida cristiana y en la diversidad está el éxito. No solo nosotros somos capaces, sino que Dios tiene en esa diversidad diferentes talentos, diferentes dones. Y ya lo decía el hermano, estás escondiendo el cantar, entonces tiene que sacarlo, tiene que ponerlo al servicio de los demás. Entonces dice el capítulo 19, versículo 15, y le dijo Jehová a Elías después de exhortarlo y ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice el 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire, ya le está dando el relevo generacional. Es otra de las situaciones que nos presenta en nuestras congregaciones, que también como líderes de la misma, no pensamos, como vuelvo a repetir, en un equipo. Ahí tenemos que ir preparando un relevo generacional y en eso estamos también, tenemos que estar planificando y viendo de qué manera Dios nos usa para ir nutriendo ese relevo generacional. Pensemos que en este momento nos llama el Señor, quien va a asumir con responsabilidad, con toda la formación, con toda la capacidad espiritual para que la sana doctrina no se pierda. Y entonces, partiendo de allí, halló a Eliseo, dice el versículo 19, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, Elías, al verlo, pasa delante de él y le echa su manto, un símbolo de llamado, un símbolo de se te necesita, hazte presente, ponte listo para emprender esta misión. Entonces dice el versículo 29, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le pregunta Elías. O sea, como quien dice, yo no he hecho nada, yo solo te tiré, pero quien te ha hecho y te ha puesto en tu corazón es el Señor. Y dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, dice el versículo 21. Muy bien, aquí vemos sucesos muy interesantes que debemos de analizar en nuestra vida como líderes, como lideresas dentro de la estructura de la iglesia. Nosotros estamos en un propósito de servicio y eso no lo debemos de perder de la mente. Nosotros fuimos llamados y ese llamado tiene un propósito. No estamos ahí solo como observadores, sino que debemos de ser actores de las escenas, de los sucesos, de las acciones en las que tenemos que desenvolvernos espiritualmente. El profeta Eliseo fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte. El nombre Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo era hijo de Safat, vivía en Abel Meloa y en el Valle del Jordán y pertenecía a una familia de buena posición económica. Eran propietarios de 12 yuntas de bueyes, que en la actualidad diríamos que 12 tractores y con los que labraban sus campos.
Dios lo destinó a Eliseo como sucesor de Elías. Elías, al encontrarlo arando, echó sobre él su manto a Eliseo y comprendió el significado de este gesto simbólico. Volviendo a los suyos, cuando les pide el permiso, Eliseo, perdón, le pide permiso a Elías para ir a despedirse de sus padres. Entonces, él, en actitud de agradecimiento o de actitud de cambio de mentalidad, porque cuando el Señor nos llama, nos trae de una situación a otra, una situación de materialismo a una situación espiritual. Igual, todos hemos venido del mundo y estamos ahora en el Señor, estamos en el pueblo, como parte del pueblo de Dios, y son otras reglas, son otros valores, es otra vida, y tenemos que denotar que ese cambio, y por eso habla la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos. Esa conversión es el proceso en el cual Elías, con el llamado a Eliseo, Eliseo responde, pero además nos da un símbolo, un signo de querer ese cambio. ¿Por qué? Porque él era un agricultor, él usaba los bueyes, usaba el arado. Entonces, en símbolo, él viene, mata los bueyes, usa el arado como juego para coser los bueyes. Aquí está dándonos un mensaje. Me tengo que desprender de toda esta materia porque ahora voy a otra misión. Quemó los arados y mató los 2 bueyes y con ellos elaboró o hizo un sacrificio para ponerlo a disposición de la población y seguramente de la familia. Y aquí tenemos nosotros también lección. Nos desprendemos del mundo y venimos a asumir la responsabilidad que Dios quiere que asumamos en su reino, porque eso es importante valorarlo. Dios nos quiere completos, no nos quiere con un pie en el mundo y con un pie dentro. Por eso habla Apocalipsis. No nos quiere tibios, porque los arrojaré de mi boca, dice la palabra. Nos quiere, o sos frío o sos caliente, pero aquí no vengas que, no, Señor, si yo tengo un pie en tu reino. Tenemos que entrar a un servicio completo al Señor y para eso debemos desprendernos de la parte material en la cual hemos sido formados en el mundo. Eso se llama convertir la mentalidad mundana en una mentalidad espiritual, convertir la mentalidad egoísta en una mentalidad de amor, de fraternidad, de solidaridad y de espiritualidad por excelencia. Y ese es un proceso. Por eso convertirse lleva un tiempo. Y ya la palabra nos dice cuando nos habla de que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una nueva aspiración a Dios en Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces, tenemos que estar conscientes que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad asumida requiere negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. Así vemos entonces la situación en manos de Dios, porque Dios es el que conduce todas estas cosas y vemos a Elías y vemos a Eliseo que una vez hecho este acto, pues él celebra con el pueblo con el que pasó su vida y se despide de ellos a través de compartir esta comida de los bueyes y deshacerse de los mismos y deshacerse del arado. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, Elías es importante que le dice, bueno, sígueme. Y volviendo a esto, entonces Eliseo ya deshecho de todos los compromisos materiales, está empezando a asumir la vida espiritual. En Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30, nos dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros. Mire, este varón se deshace del yugo material, pero asume el yugo espiritual. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor.
Entonces, nos deshacemos del yugo materialista, mundanal, y nos asumimos con un yugo espiritual dado por Dios. Dice, cuando hablamos de yugo, estamos hablando de una herramienta o un aparato que va uniendo a dos bueyes. Hay un buey guía y hay el buey que se deja guiar. El buey guía, en este caso espiritualmente, haciendo la analogía, es Cristo. Y nosotros somos el buey que debe dejarse guiar. Cuando nosotros actuamos y ignoramos la presencia de Cristo a nuestro lado, porque Él nos va guiando, Él nos va conduciendo, entonces nosotros no vamos a abandonar el mundo. Por eso tenemos que estar conscientes y presentes de que Cristo nos acompaña, que si hacemos una obra buena, Él está con nosotros, que si hacemos una obra mala, Él se está dando cuenta de esa obra mala en la que estamos nosotros trabajando, porque estamos enyugados, dice Mateo 11, 29, 30. Y ese mi yugo, dice, no es duro, no es pesado, es ligera mi carga. El Señor nos está llamando a eso y a esa conversión necesaria, como lo dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor es nuestro refrigerio, es nuestra ayuda, nuestra presencia, y es importante que nosotros lo valoremos. Asimismo, encontramos que más adelante, ya este varón, habiendo quemado todo lo que lo estorbaba, lo que lo atrasaba, lo que lo ligaba al mundo, ya se enyugó con el Señor y ahora va entero a servirle. Entonces, entramos en una situación allá en el Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6, en donde Elías antes va a ser arrebatado por el Señor. Pero óigame, este arrebato ya Eliseo se ha dado cuenta. Primero se da cuenta pasaron por Jericó y allí le dicen los hijos de los profetas, hey, Elías se va a ir, lo va a llamar el Señor. De ahí pasan por Jericó, por Betel, y también le vuelven a decir los hijos de, hey, se va a ir, pero cállense, le dice Elías, cállense, que no quiero que él se dé cuenta de que yo sé que se va a ir. Ya Eliseo estaba preparado, ya estaba listo y sabía que Elías iba a ser tomado por el Señor. Y en el versículo 6 del Segunda de Reyes encontramos que este arrebato de Elías le dice, hey, quédate aquí, déjame cruzar el Jordán porque el Señor quiere verme. No, yo no te voy a dejar, le dice. Y Eliseo no se separó, rehusó separarse de Elías. Su ministerio, entonces, en este sentido, cuando llegan al otro lado, le dice, mira, pues, ¿y por qué? ¿Qué deseas? Yo ya me voy a ir. Pide lo que quieras, dice ahí en el versículo 9, capítulo 2, siempre el versículo 9, pide lo que quieras, que yo necesito, yo ya te voy a dejar, porque el Señor ya me va a llamar. Entonces le dice Eliseo, bueno, yo necesito que me des doble porción de la sabiduría que tú tienes, le dice. Dura cosa me pides, le dice. Bueno, la vas a tener, le dice. Pero si no, si me miras cuando el Señor me lleve. Ya se imaginan, hermanos y hermanas, la concentración que tuvo este varón para estar atentos al momento del llamado que Dios le iba a hacer a Elías. Eliseo estaba atento en todo momento, como debemos estar atentos nosotros a toda situación que se nos aproxime, que se nos presente. Atentos, porque como decía el hermano ahorita, Jesús, las cosas de Dios hay que tenerlas con cuidado, porque si pecamos, estamos fallándole, y si le estamos fallando, estamos apartados, estamos sacados, estamos fuera. Nosotros debemos de ser santos, como Él es santo, y esa santidad se logra con sacrificio, con esmero y especialmente con amor al Señor. Si nosotros amamos a Dios,
nosotros no le vamos a fallar. Pero si no le amamos y lo vemos con indiferencia, lo vemos sin fe, nosotros no vamos a poder agradar a Dios, porque la palabra misma lo dice. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pues entonces, como dice la historia, nos habla de la posición de este Eliseo, y en el momento en que es arrebatado Elías, bueno, se va y suelta el pañuelo o la liga que andaba con él, y esta situación se vio que el carro de fuego arrebataba a su amo, tomó el manto que Elías había dejado caer y con él golpeó el Jordán, el cual se abrió y Eliseo atravesó el río y pasó la ribera occidental. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 14 nos habla de esto. O sea, al golpear el río Jordán, Eliseo con este manto, el río se abrió y él pasó en seco. Y esta situación fue observada por aquellos varones que habla ahí el capítulo 2 siempre, y en este capítulo nos señala que cuando Eliseo cruzó, aquellos varones lo adoraron porque vieron la presencia del Espíritu que era de Elías, ya vertido en Eliseo, y lo respetaron, lo adoraron, le dieron todo el honor, le dieron toda la gloria que él se merecía, porque lo vieron que era un siervo que elegido por Dios. Una serie de hechos sobrenaturales marca la carrera del ministerio de Eliseo. Vemos milagros, conocimiento, milagros de poder, todos ellos cumplidos expresamente en el nombre de Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Su ministerio se considera desde su llamado, abarca el final del reinado de Acab y los reinados de Joram, Jehú, Joacaz y Joás, reyes de Israel. No es posible establecer con exactitud el orden cronológico de los sucesos en el ministerio de Eliseo, pero su influencia es notoria en la vida política de Israel. Los milagros de Eliseo superan en número a los que realizó Elías. Por lo tanto, este profundizó más y hizo cosas que superaron el trabajo de Elías. Por eso dije, el alumno superando al maestro quiere decir que es buen elemento. Eliseo completa la obra de Elías, destruyendo en esa época el culto a Baal. Acuérdense, Elías mata 450 Baales, pero Eliseo destruye el culto a Baal. En el tiempo de Eliseo ya no se hacía culto a Baal. Él lo exterminó con el poder de Dios, no de Eliseo, sino que Dios actuando a través de él. Eliseo muere durante el reinado de Joás, lamentando por el pueblo y por el rey. A este Eliseo lo lloraron profundamente y realmente el pueblo manifestó su dolencia por la pérdida de este gran varón. Los milagros de Eliseo tuvieron lugar en una época en que la religión de Jehová estaba enfrentada de una manera total contra el culto a Baal. De la misma manera que los milagros de Elías, los de Eliseo tenían el propósito de manifestar la autoridad del profeta y de presentar al Dios viviente y su gloria. Los hechos de Eliseo los podemos ver que este poder sobrenatural de Eliseo era de tal manera que podía usarlo libremente, de la misma manera que Cristo lo empleó frecuentemente en sencillos actos de misericordia. La serie de milagros o acontecimientos hechos por Eliseo está en el nombre de Jehová. Sanó con sal las aguas de las fuentes de Jericó. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 19 al 22. Unos muchachos que se burlaban de la persona del profeta recibieron una maldición de Eliseo en nombre del Señor. 2 osos descuartizaron a 42 de estos jóvenes. En Segunda de Reyes, capítulo 2, del 23 al 25, encontramos esta evidencia. Este Eliseo predijo el éxito de la expedición en contra de Moab
en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y Eliseo multiplicó el aceite de una viuda en Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Eliseo anunció el nacimiento de un hijo de una tsunamita. Cuando este hijo murió, la oración de Eliseo lo reclamó a la vida en Segunda de Reyes 4, 8 en adelante. También indicó un antídoto contra la planta venenosa que estaba en el alimento de los profetas en Segunda de Reyes 4:38. Durante una hambruna, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. Segunda de Reyes 4:42. Ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para sanarle de la lepra. Segunda de Reyes 5:1-19. Y anunció a Geisel, que era un ayudante de él, que esta lepra se quedaría pegada siempre debido a su codicia. ¿Por qué? Porque este Naamán le traía varios regalos, abundantes regalos al profeta Eliseo, y al ver que Geisel, que Eliseo no los tomaba, él fue a querer hacerse de ellos en el nombre del profeta. Y eso no le gustó y por lo tanto le dio esta lepra debido a su codicia. Hizo además Eliseo flotar a la superficie del Jordán el hierro del hacha y que había caído al río. Él, mire, con la ayuda del Señor. Claro, esto no lo hacemos. Y yo me acuerdo de la prédica de mi hermano las semanas pasadas, en donde nosotros debemos darle apertura al Espíritu Santo. Nosotros no caminamos, no hacemos más cosas que el Señor quiere que hagamos porque no estamos alimentando el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo lo tenemos muy bajo, muy fuera de servicio, muy fuera de alimento, muy fuera de estar nutriéndolo. Y eso somos nosotros los responsables porque somos el templo y la morada de este Espíritu Santo. Eliseo, Elías, el mismo Elías. Mire, dice la palabra de Dios que este varón con oración, y dice ahí en la palabra de Dios, en la parte del nuevo pacto, y se nombra a Elías como un hombre igual que nosotros, con los mismos, o sea, con las mismas situaciones vivenciales de nosotros. Y que este varón oró al Señor y 3 años y medio dejó de llover. Volvió a orar y llovió. Entonces esto quiere decir que nosotros también estamos en la capacidad de ser usados por Dios a través de esa llenura del Espíritu Santo, porque ya tenemos el don. Y ese don es el que, lo que decía mi hermano a la hermanita, a su esposa. Tenés el don, pero ¿qué pasa? No lo estás usando. Y un don que no se usa se oxida, se pierde, se desperdicia. Y es importante que nosotros hagamos uso de estos dones que el Señor nos regala. La palabra de Dios está allí y nos está indicando cuál es el proceder en el cual nosotros debemos de actuar. Además, Eliseo reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de sus enemigos, los sirios, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante. Eliseo, en respuesta a la oración, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y caballos de fuego que los protegían. Segunda de Reyes 6:13 en adelante. Eliseo hirió de ceguera a los hombres del rey de Siria, que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Además, Eliseo declaró, antes de que lo dijera nadie, que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para quitarle la vida. Segunda de Reyes 6:32 en adelante. Durante el hambre del cerco, cuando Samaria fue cercada, predijo que el día siguiente los víveres serían abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo, porque hubo un oficial que no creyó, que se burló de esta profecía, él no lo vería, que él lo vería, pero no lo disfrutaría. Una multitud aplastó a este oficial que murió ante la puerta de Samaria, y lo que predijo, lo que el profeta profetizó, valga la redundancia,
se hizo realidad. Los víveres estaban abundantes y a un precio que no estaba increíble. Luego Eliseo hizo saber que Ben-Hadad, rey de Siria, moriría. También lo predijo. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Envió a un joven profeta a que ungiera a Jehú, que debería ejecutar el juicio predicho. El segundo de Reyes 9. Eliseo reveló por adelantado que habrían 3 victorias sobre los sirios. En segundo de Reyes 13:14. Finalmente, un cadáver que había sido arrojado apresuradamente en la tumba de Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos de Eliseo. En segunda de Reyes, capítulo 13:20. O sea, estaban acechando a los israelitas y en ese momento a la carrera lanzaron el difunto y él chocó con los huesos de Eliseo y volvió a la vida. Todo este poder y una vida acompañada de hechos sobrenaturales no impidió a este gran varón de Dios que un día quedara enfermo de la enfermedad que murió. Mire, por mucho que nosotros hagamos en la presencia de Dios, tenemos que ser llamados, tenemos que entregar este cuerpo material y hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante. Pero este cuerpo material no se pierde. Pasamos a la vida buena, a la vida nueva, a esa vida que nos espera. Igual que, como dice Hebreos, están esperando Abraham, está esperando Isaac, está esperando Moisés, está esperando, todos ellos no han recibido la corona prometida. Nosotros también pasamos de muerte a otra vida nueva, a la vida en la presencia del Señor. Por eso debemos de estar preparándonos para entrar a esa gloria que Dios nos tiene para nosotros. La muerte de Eliseo está en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Encontramos la última mención que se hace del profeta Eliseo. El texto solo dice una enfermedad. Guarda silencio al respecto, ¿qué enfermedad? Pero fue una enfermedad terminal, porque Eliseo muere a causa de esta enfermedad. Eliseo disfrutó de una larga y abundante vida. Tuvo muchas experiencias que le dieron sabiduría y práctica espiritual. Asimismo, aún en su lecho de muerte, su preocupación era instruir al rey Joás acerca de cómo debía lograr la victoria de Israel sobre Siria. Segunda de Reyes 13:14. El rey Joás va a visitarlo en su lecho de enfermo. Estas palabras que menciona, Padre mío, son las mismas palabras que Eliseo dijo cuando Elías ascendía a la presencia del Señor. Joás le dice, Padre mío. Entonces era un reconocimiento por parte de la casa real de que ambos profetas habían sido a través de su vida la verdadera fortaleza del pueblo de Israel. El incidente con el rey Joás indica que aún estando enfermo y ya por morir, el interés de Eliseo era el bienestar y la victoria del pueblo de Dios a quien fue llamado a servir. Como líderes, como hijos de Dios, nosotros siempre tenemos que estar luchando por ese pueblo. Tenemos que estar poniendo hasta la vida. Dice la palabra que nosotros no hemos hecho nada como hicieron los del primer siglo. Ellos fueron aserrados, fueron ahorcados, fueron quemados, fueron lacerados, andaban huyendo en cuevas y nosotros, ¿qué hemos hecho? No hemos sufrido. Y nos quejamos de cualquier cosita que pasa. Ponemos pretextos por todo. Entonces el Señor no puede alcanzarnos, no puede darnos poder, porque sabe que somos de doble ánimo. Necesitamos levantar el espíritu para sembrar en nuestra vida esa presencia de Dios, ese poder de gloria para bien, para bendición, para protección del pueblo suyo y de nuestra propia vida. Aquí vemos el ejemplo de este gran varón que por último, en Segunda de Reyes 13:20, leemos que después de muerto Eliseo, el pueblo de Israel estaba siendo avasallado por los medianitas y seguramente iban los israelitas en corte fúnebre llevando a este compatriota. Y ya les conté yo que los atacaron y tuvieron que huir arrojando a este muerto a la tumba de Eliseo
que posiblemente fue la que más a mano tenían. Lo más llamativo del caso fue que el muerto resucitó. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí que cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Según de Reyes 13:21. ¿Cómo pudo producirse esta reversión de las leyes naturales que gobiernan la vida y la muerte del ser humano? ¿Cómo puede ser que los huesos de un muerto, al entrar en contacto con los de otro, sean vivificados y la persona vuelva a la vida? La respuesta es sencilla. Dios es Dios de lo imposible. Él puede revertir situaciones imposibles, alterar los procesos naturales y normales y producir así algún propósito definido cuando lo cree necesario. Él posee recursos infinitos para cumplir sus propósitos. La clave no es tanto cómo lo hace, sino para qué lo hace. ¿Cuál era el propósito de Dios con este milagro vinculado a Eliseo después de muerto? Bueno, él lo sabe. Demostrar su gloria, demostrar su poder, demostrar que Dios busca lo humilde, busca aquello que la obediencia. Por eso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando hablamos de manso se está refiriendo a la obediencia. ¿Qué es vaya la analogía con una bestia, un caballo de hilo? Uno solo le toca el hilito y el caballo va marchando, va bailando, va trotando, va haciendo la voluntad del jinete. Nosotros somos como caballos en las manos de Dios. ¿Quién nos jinetea? Es Dios. Pero Dios quiere que seamos obedientes y humildes para que hallemos descanso en nuestras almas, dice la palabra. Vemos aquí que la historia de Eliseo nos recuerda que los efectos de una vida virtuosa perduran en obras que siguen aún después de la muerte. La influencia del hombre y mujeres piadosas y espirituales siempre se refleja en la vida de sus contemporáneos, como la de otras personas que nacieron y vivieron después. La vida de Eliseo, este santo hombre de Dios, sus virtudes morales y espirituales, su visión, su fe y acción son dignas de atesorar y aplicar a nuestra vida como hijos de Dios. Es importante que valoremos a Eliseo en su devenir, en su transitar, porque Eliseo nos muestra la bondad de un Dios que es poderoso, que es amoroso, que es misericordioso y que él le gusta que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Que busquemos esa santidad y el Dios nos va a dar el poder. Como líderes, nosotros necesitamos acercarnos cada día más a Dios para sentir su presencia, su pensamiento y actuar conforme a lo que Él tiene en mente y a sus propósitos. Someternos a Dios y estar en su presencia es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? Porque allí es donde encontraremos esa paz, encontraremos ese poder y esa gloria para poder servir y no servirnos, para poder compartir, para poder llevar ese mensaje de poder y de gloria que es la palabra de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Nosotros culminamos dando gracias a Dios y que esto es para nosotros. Eliseo es cualquiera de nosotros. Nada más que tenemos que quemar los bueyes, quemar el arado y negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Hay muchas cosas que nos atrasan. Cuenta una fábula de un campesino que tenía una vaquita y esa vaquita la ordeñaba y dependía él de esa lechita. Esa leche la vendía y con eso comía y pasaba el tiempo. Llegó un señor, un ministro, y le dice, Juan, boté esa vaca, hombre, rete de ella. No, que no, esa vaquita es mi lechita. Pero allá de tanto rogarle, él no se deshacía de la vaca, vino él y a escondidas mató la vaca. El Juan, cuando vio la vaca muerta, se puso a llorar y ese hombre casi se echa a morir. Pero de ahí vino el cambio en Juan. De ahí en adelante, como no tenía la vaca, entonces el Juan empezó a comprar llaves y todo,
y empezó a vender balines, llaves, tuercas, y entonces poco a poco el Juan puso una ferretería. Esa ferretería se hizo gigante. De ahí el Juan compró buses, se hizo transportista. A veces nosotros no salimos del entuerto donde estamos porque no queremos matar la vaca, no queremos matar los bueyes, no queremos quemar el arado para tomar esa ruta que Dios quiere que tomemos. Pero con fe, y sin fe es imposible adorar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos despertar en fe. Necesitamos crecer espiritualmente para honra y gloria de nuestro Dios. Alabado sea. Vamos a orar. Padre de la gloria, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote siempre tu dirección y tu ayuda, suplicándote, Padre, que nos ayudes en todo momento, que nos bendigas, que nos des dirección, que nos des fortaleza, que nos des visión, Señor, que nos des toda esa dirección y esa estructura que necesitamos para servirte agradablemente, para estar a tu disposición y decir, heme aquí, envíame a mí, pero fortalecido, que nos des esa guianza como le diste a Eliseo, a Elías, para que pueda prepararnos, para que pueda estar completo y hacer tu voluntad en cada momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ungirnos a través de tu espíritu. Gracias por este momento de compartir, y te pedimos, Padre, que nos ayudes porque necesitamos de ti. Cubre la vida de todos los hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra. Ayúdame, Señor, también a mí, porque para mí es primero, para fortalecer mi vida y para estar sometido a tu presencia, para tener la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos esto. Amén.